Siendo las 12 horas del viernes 20 de septiembre de 2024, damos comienzo a la defensa de tesis de Paula Echalecu, correspondiente a la maestría en Teatro con mención en Actuación de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. La tesis se titula El juicio de Salomé, de la escritura a los cuerpos y viceversa, reconstrucción de un proceso creativo. La tesis es dirigida por la doctora Julia Labatelli y codirigida por el magíster Martín Rosso. El comité evaluador se encuentra conformado por la doctora Anabel Pauleta, la doctora Lorena Bercero y el doctor Jorge Dubati. Al ser un acto público, está siendo transmitido en vivo por el canal de YouTube de la Facultad de Arte. La tesista contará con 30 a 40 minutos de exposición. Luego el comité evaluador podrá realizarle preguntas e intercambios con la tesista y luego se procederá a realizar una pausa en la transmisión en vivo del canal de YouTube para que el comité evaluador proceda a deliberar y realizar el acta correspondiente. Posteriormente, se retomará la transmisión en vivo para la lectura del acta. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos y todas, muchísimas gracias. Voy a pasar a compartir, a presentar la defensa de tesis de este trabajo de investigación perteneciente a la maestría en Teatro con mención a Actuación de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Facultad de Artes. Y bueno, como su nombre lo indica, el juicio de Salomé de la escritura a los cuerpos y viceversa es, como su subtítulo lo indica, la reconstrucción de un proceso creativo, a través de la cual tomamos la crítica genética y la poética genética como herramientas metodológicas para realizar un análisis comparativo de las variaciones experimentadas por la dramaturgia de la obra teatral El juicio de Salomé, de quien les habla Paula Echalecu, en sus etapas de escritura, inicial en soledad, proceso de puesta en escena y recepción, o sea, encuentro con el público. Se trata de un trabajo de artista investigadora, ya que soy la autora del texto, formo parte del equipo de producción, de la puesta en escena, y soy quien lleva adelante esta investigación. Bien, en esta investigación indagamos las posibilidades de transformación y consolidación que el proceso de puesta le ofrece a la dramaturgia escrita, la dramaturgia inicial, y los mecanismos que dan lugar a esas variaciones. Considerando, como parte de lo que es el marco teórico que sostiene esta indagación, a la escritura dramática como una construcción dinámica, una escritura intermedial de origen liminal entre literatura y escena, siguiendo lo que enuncia Tenon, y que participa en el proceso creativo no como una verdad absoluta, sino como un elemento más del mismo. Y por otra parte, el proceso de puesta lo consideramos como una reescritura dramatúrgica. Bien, acá vamos a citar algunas expresiones teóricas que entran en resonancia con esto que acabo de decir, ¿no? Con el posicionamiento de nuestra investigación. Por ejemplo, Bernard Dort enuncia que el texto es una invitación a buscar sus numerosas significaciones. Por otro lado, Luis Tenon, que ya fue mencionado recién, dice que entre literatura y escena la escritura dramática propone un conjunto de mediaciones y Lehmann en el teatro postdramático plantea que el drama no se sitúa en el texto, pero tampoco en un cuerpo ajeno a la textualidad, sino más bien en la perturbación recíproca entre texto y escena. Ahí es donde decidimos detenernos a indagar. Bien, en relación al marco teórico de la búsqueda genética que estamos abordando, por el lado de la crítica genética tomamos en cuenta los enunciados de la teórica Carolina Sismondi, de Cecilia Almeida Salles y del codirector de esta tesis, Martín Rosso. Y en lo que es poética genética tomamos lo enunciado por Jorge Dubati en procesos artísticos y producción de conocimiento. Bien, trabajamos entonces desde la poética comparada, comprendiendo las micropoéticas en sus dimensiones territorial, supraterritorial y cartográfica, y entonces comparamos las diferentes versiones de la dramaturgia, que son 5, ya después me voy a detener un poco más allí, las bitácoras de los integrantes del proyecto de puesta en escena, que fueron construidas a propósito de esta indagación, los textos del programa de mano, que se presentaba en las funciones de la obra,
y un análisis realizado desde la recepción por el doctor Dubat. También dialogamos con algunas teorizaciones existentes, como ya dije. Bien, esta investigación intenta responder las siguientes preguntas. ¿Enriqueció el proceso de puesta en escena la dramaturgia escrita inicialmente? A través del proceso de ensayo se encontraron sentidos que no se habían detectado en la dramaturgia o en la lectura de mesa. ¿Por medio de qué dinámicas? ¿Puso en evidencia el proceso de ensayo la necesidad de realizar reescrituras? ¿Qué rol ocuparon en ese proceso el accidente, el error, conflictos, imprevistos, casualidades, etcétera? Y si el proceso de puesta en escena modificó la escritura, el resultado obtenido se convirtió ahora sí en la verdad, la consolidación o cristalización de una dramaturgia que podríamos llamar final. ¿Incidió en las decisiones y en el análisis del texto el hecho de que la dramaturga fuera a la vez actriz del proyecto? Y en caso que sí, ¿cómo incidió? Bien, vamos a presentarnos. El juicio de Salomé es un texto inicialmente escrito por mí, por quien les habla, Paula Chalecu, y en su puesta en escena contó con la dirección de Hernán Berteramo y las actuaciones de Paula Brinco en el rol de Estefanía, Laura Álvarez como Soledad, Paula Chalecu, quien les habla como Salomé. La realización de utilería fue de Jimena González, una artista plástica, y la producción de Del Borde Teatro, que es una agrupación de teatro independiente en la que trabajamos desde hace más de 20 años en Las Flores. El inicio de la escritura, de la primera escritura, fue el 25 de octubre de 2021. Me sé la fecha porque fue el inicio de un taller de dramaturgia que ofreció el Consejo Provincial de Teatro Independiente, que yo tomé como alumna, coordinado por Diego de Miguel. Y el inicio de los ensayos hacia la puesta fue el 14 de febrero de 2022, unos meses después. Y el estreno el 26 de agosto de ese año. Bien, vamos a entrar un poquito en la fábula de la historia para quienes no vieron o leyeron el material, para que todos estemos un poco en la misma página. La fábula de la obra. Después de 23 años, Estefanía, personaje interpretado por Paula Brinco, vuelve a visitar a su madre, que aparentemente se encuentra internada en un geriátrico. La visita de la hija tiene un objetivo: lograr que su madre y su hermana firmen unos documentos, unos papeles, que le permitirían vender una chacra, que es la única herencia familiar que tienen. El padre ha muerto hace 6 días. Aquí vemos la imagen de Paula Brinco, la actriz, interpretando a Estefanía. Al llegar, Estefanía se encuentra con Salomé, su madre, interpretada por mí, que muestra signos de senilidad. Confunde la información, no parece ubicarse en tiempo y espacio, así que la hija intenta comunicarse con esta madre, pero no lo logra. Por el contrario, recibe agresiones que no puede responder ya que vienen de una persona aparentemente disminuida en sus facultades mentales. El aparentemente ya vamos a ver por qué lo digo. Y bueno, se da un diálogo fragmentado, ¿no? No hay una comunicación clara, llana. Y a través de ese diálogo se devela el pasado. Y nos enteramos que Estefanía es una ex militante montonera que debió huir del país, exiliarse, dejando a su pequeña hija Patri momentáneamente al cuidado de sus padres y su hermana menor, Soledad, ya la vamos a ver. Luego de que el padre de la nena, su pareja, fuera detenido, desaparecido por las fuerzas de la dictadura militar de la década del 70 de nuestro país. Estefanía se va a preguntar permanentemente qué de lo que le dice su hermana, su madre, perdón, es verdad y qué no, que es un desvarío, que es una simulación, que es parte de su senilidad supuesta, tratando de establecer una comunicación y un entendimiento que, a medida que transcurre la obra, se vuelven cada vez menos posibles. De repente llega Soledad. Vemos la imagen, Laura Álvarez, la actriz, en el papel de Soledad. La hermana menor. Viene vestida de monja y con una escultura de yeso que parece un pene. Son las cenizas del padre muerto. Ante lo absurdo de esto, Estefanía va a seguir intentando una y otra vez concentrar la atención en la firma del documento y tener una conversación más o menos realista, pero su objetivo es permanentemente interceptado por reproches de su madre y ahora de su hermana, hasta que la hermana, Soledad, declara que no va a firmar el documento, alegando que el padre antes de morir le pidió que conservara la chacra. Esto desata una discusión
Y en medio de esa discusión aflora la crueldad del pasado histórico de esta familia, ya que nos enteramos que Estefanía, ya en el exilio, solicitó a su familia que le restituyeran la hija, y la familia decide no hacerlo, se niega a hacerlo. Entonces la nena crece creyendo que su mamá murió. Todo esto nos enteramos a través del diálogo que se da. Acusaciones, posturas políticas, diferentes lecturas de la historia, afloran y forman parte de una discusión que desnuda la justificación del horror al que hemos asistido y asistimos actualmente todavía los argentinos. Finalmente, Salomé la madre, Salomé y Soledad, la hermana menor, parecen ganar la partida, esta contienda por quién se queda con la chacra, cuando Estefanía decide irse, renunciando a sus derechos sobre la chacra. Madre e hija menor festejan el triunfo de lo que ahora se percibe claramente como un plan orquestado para engañar a Estefanía y privarla una vez más de sus derechos. Esto lo percibe el público, ya que hablan de cómo la engañaron, se ríen de eso, festejan eso. Pero Estefanía, en medio de esa escena, regresa y descubre el engaño. Bien, vamos al análisis. La primera escritura decidimos llamarla ejercicio inicial de escritura, ya que no se trata de una escritura total de la obra, sino de una escritura de un par de escenas nomás. Se realizó en el contexto del taller de dramaturgia coordinado por Diego de Miguel y ha pedido como parte de una consigna que da el docente, ¿no? Este docente expone unos recursos para trabajar los diálogos puntualmente, y no voy a mencionarlos todos por una cuestión de tiempo, pero entre ellos expone el recurso del uso de la voz singular, explicándonos que la voz singular sería la búsqueda de que cada personaje tenga una voz, un modo de hablar particular que lo defina y de alguna manera lo diferencie de los demás. Entonces podemos observar en este ejercicio inicial de escritura el uso de este recurso en, por ejemplo, el personaje de Salomé, que usa permanentes digresiones, cambia de tema todo el tiempo, referencias sexuales y escatológicas varias, abundantes, el uso de un humor negro, muy negro por momentos, y que está ubicado en un plano grotesco. Mientras que Estefanía, la hija mayor, la ex montonera, está ubicado, el personaje, en un tono más realista, utilizando un lenguaje más llano, más común, aunque por momentos podemos reconocer un aire familiar que fue buscado a propósito, ya que se trata de madre e hija. Y Soledad, por último, el personaje Soledad, utiliza un lenguaje infantilizado, dubitativo y de clara referencia religiosa. Me gustaría compartirles un video donde podemos ver brevemente cómo se utiliza estos tres tipos de voces en la obra. Así que lo compartimos. Van a caer soretes de punta. Ay, ¿qué? Fíjate ahí al lado de la puerta del baño hay un botón de pánico. Apretalo, nena. Se viene la hecatombe. Mamá, soy yo. Por eso mismo. Avisale a los demás que se metan abajo de la cama, que en cualquier momento se desata un tornado, mirá. ¿Me estás jodiendo? No levantes la voz. Hay topos. ¿Qué? Topos. ¿Topos? ¿De qué hablas? De los topos. ¿Yo de qué te voy a hablar? Te digo que hay topos, nena. ¿No captás la jerga? ¿Qué jerga, mamá? Soy yo. Estefanía. Tu hija. ¿Oís? Topos. Teresa de Franco. Ahora se caga encima, pero en sus tiempos era servicio. Hermano,
Te doy mi más sentido pésame. ¿Soledad? Te acompaño en el sentimiento, hermana. ¿Esto es una joda? No, de ninguna manera te saludo y te acompaño en tu dolor. Sos monja. ¿Pero qué les pasa a ustedes? ¿Y qué hace con esa poronga, nena? No te lo voy a permitir. Quédate tranquilo, papi. No le vamos a permitir que otra vez vuelva a causarte dolor. Está todo bien, está todo bien. Papi, papito, papi, papá. Tu papito, pito, papá. No, te juro que esta sí que no me la... Bueno, vamos a seguir con el análisis de la segunda escritura, que vamos a llamar primera versión de la obra, porque es la primera versión completa, que ya tiene principio y final de la obra. También esta escritura se realiza en el marco del taller de dramaturgia. Dentro del análisis genético comparado, vamos a ver las variaciones en relación a lo anterior, y vemos que en la versión anterior en la didascalia figuraba que había una silla en la que estaba sentada Salomé. Pero ahora en esta nueva escritura se menciona que hay una silla de ruedas en la que está sentada Salomé, lo que nos haría pensar que Salomé no puede caminar. Pero ¿qué pasa? Si al final de la obra, de esta versión, Salomé se pone de pie y deja en evidencia el engaño. Esta es la primera gran variación. Con esto se incorpora, se introduce en la obra la transteatralización como recurso utilizado por Salomé, en este caso, luego también lo va a usar Soledad, para engañar a la hermana y sacar provecho. La mentira, la actuación de algo que no es, para organizar la mirada de Estefanía, ¿no? Y de esta manera la dramaturgia comienza a plantear un tema que va a atravesar toda la obra, que es la posverdad. La pregunta permanente que se hará sobre todo Estefanía y con ella el público después en la puesta en escena, sobre qué de lo que se le dice o lo que se le muestra es verdad y qué no. Bien, por otro lado, también se introduce el tema relacionado con la última dictadura militar, ya que, por ejemplo, esto de los topos que recién vimos en el video, ¿no? Hay topos, hay topos. Después, o sea, con esto, los topos encarnarían la identidad del fascismo, los servicios secretos, los colaboracionistas, todo esto que tiene que ver con el pasado histórico de esta familia y de nuestro país, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, también en esta segunda escritura que se incorporan términos como no captás la jerga, que lo vimos recién. Más adelante se va a hacer referencia a la CIDE, a Montoneros, y hay un momento, una frase de Salomé que le dice a Estefanía, bueno, que vos te hayas fugado a otro país, no quiere decir que tu prima no te pueda contar un chisme del que están hablando, habla de una fuga, ¿no? Como que no es un exilio, es una fuga. Nos pone en relación al pasado y nos pone también un poco en relación a cómo piensas, Salomé en este caso, ese tema, ¿no? Habla de una fuga, por ejemplo. Bien, en esta versión se introduce la intrarreferencialidad, ya aparece lo que es el título de la obra y, por ejemplo, ahora vamos a hablar de eso, frases como lo ridículo muchas veces es lo más probable. Hay un momento que Salomé dice lo ridículo muchas veces es lo más probable, introduce de esta forma el grotesco como posibilidad de la realidad, un recurso expresionista también, ¿no? Que convoca lo ridículo como posibilidad de la realidad. En el video que vimos recién aparece desde el principio esta intrarreferencialidad, por ejemplo, en la frase van a caer soretes de punta o en cualquier momento se desata un tornado, lo cual parece anunciar que se viene un conflicto potente, que se va a desarrollar dentro de la poiesis un conflicto potente. Bien, el plano expresionista que se incorpora con todo esto realiza una objetivación escénica de la subjetividad propia de la micropolítica del fascismo, como dijimos, existente en la sociedad argentina en la década del 70, época de la dictadura, en la época en que transcurre la historia en el plano de la poiesis, que es el año 2002, y también en la actualidad, que es un poco una de las propuestas de la obra. Esto va a llegar a su ápice con una frase que dice Salomé, que también muestra su pensamiento, que es el budín de pan lo hacía con placentas de bebés montoneros. Ese es un momento terrible de la obra, donde el público hace y donde mostramos esto, el pensamiento fascista, imperante, persistente sería la palabra, en la sociedad.
¿no? A través del personaje de Salomé. El personaje de Estefanía, mientras tanto, va a continuar con la tesis realista y la va a sostener hasta el final, lo que la convierte, por un lado, en personaje testigo de la ideología y los métodos fascistas de los que estamos hablando, encarnados por su madre y más adelante por su hermana, y también personaje testigo va a ser también de la transteatralidad, ya lo vamos a ver. Bueno, otra de las variaciones de esta segunda escritura, primera versión completa de la obra, es que se introduce el tema de la chacra, de los papeles. Se introduce esto que Estefanía trae los papeles para que los firmen. Esto aparece en esta segunda escritura. Y en relación a la construcción de la fábula, también hay avances en relación a que se introduce algo muy importante en la obra, que es el conflicto por la tenencia, maternidad, propiedad de la niña, de la hija de Estefanía, que en esta versión se llama Victoria. Más adelante, en otra escritura, se va a llamar Patri. Este conflicto se representa en tres planos. Por un lado, en el real, ya que esta parte de la historia está inspirada, si bien no es testimonial, no es documental, está inspirada en una historia real, ocurrida realmente. También se representa en el plano simbólico, ya que hace referencia a los robos de identidad de niños perpetrados durante la última dictadura militar de nuestro país. Y también en el plano ficcional, ya que dentro de la poiesis dando cuerpo al conflicto más profundo dentro de la obra, ¿no? Que es el conflicto por la niña, por lo que pasó con la niña, con la tenencia de la niña. Esta incorporación resignifica el pasado y lo trae al plano de la actualidad, porque por supuesto todos esos conflictos en nuestro país lamentablemente no están resueltos, los conflictos por los niños que han sido apropiados, mostrándonos cómo el conflicto ideológico imperante en aquella época aún persiste. Bien. Voy a mencionar las tesis a las que de alguna manera intenta responder la escritura en primer lugar y la puesta en escena en segundo lugar. Una de las tesis es el que acabamos de decir, esto de que todavía el conflicto persiste. Pero son varias. Por ejemplo, el conflicto de ideas representativas de la etapa denominada como proceso de reorganización nacional no ha desaparecido, sino que por el contrario persiste muy fuertemente en la sociedad argentina. Otro, la ideología fascista se encarna en personajes que pueden camuflarse en la vida social, incluso disfrazarse, aparecer como todo lo contrario. De igual manera pueden coexistir en una misma familia personas con ideologías totalmente opuestas. Esa es otra de las tesis a las que intentamos responder o dar cuerpo, o dar tratamiento. La siguiente es que la sociedad civil fue cómplice de la dictadura. Otra es que la transteatralización es parte de nuestra vida sociopolítica y que sus herramientas se usan actualmente para organizar la mirada y manipular las intenciones de los demás. Debido a esto es muy difícil llegar a la verdad, por lo que nos encontramos en una etapa de posverdad donde tenemos la percepción de que no hay una única verdad y se nos vuelve muy difícil conocer la verdad por un lado y comunicarnos, ponernos de acuerdo con el otro. Esto provoca la sensación de no saber en quién creer. Esto es todo parte de un poco de esta tesis de la posverdad, que vivimos en la posverdad. Bueno, otra de las tesis es que lo ridículo muchas veces es lo más probable, aunque a veces creamos que es imposible, hay cosas ridículas que son parte de la realidad, que la violencia política puede ser y es intrafamiliar además de estatal, que el enemigo puede estar más cerca de lo que pensamos, puede ser nuestro vecino, nuestro profesor e incluso nuestro familiar, que las apariencias se engañan, un poco hilado con lo anterior, que el horror puede disfrazarse de armonía, de respeto, de amor, incluso de alguien que representa ideologías totalmente opuestas a las que después practica, que los desaparecidos pueden estar enterrados en una tumba del cementerio con otro nombre y, por qué no, en el terreno de alguna chacra cercana. Esto tiene que ver con algo que se sugiere en la obra, con la chacra en cuestión. Los detenidos pueden haber sido torturados en cualquier lugar por el que pasamos todos los días sin saberlo. Yo agrego incluso en cualquier chacra cercana, que también se va a jugar en la obra. Y por último, que todo lo que se ha hecho, todo lo que ha sucedido y todo lo que no se ha podido resolver recae en las futuras generaciones. Ya lo vamos a ver con profundidad. Dentro del análisis dramatúrgico basado en la crítica genética, vamos a mirar, a mencionar algunos dispositivos y herramientas que fueron utilizados dentro de la escritura para dar cuenta de las mencionadas tesis. Por ejemplo, la referencia intertextual. En esta segunda escritura aparece el título, El juicio de Salomé.
El juicio de Salomé referencia directamente al mito de Salomón. Recordaremos el mito de Salomón brevemente, tiene que ver con dos mujeres que acuden al rey Salomón con un bebé y ambas dicen que son su madre, entonces el rey Salomón propone como manera de solucionar el tema cortar al niño por la mitad. Bueno, esto, que en el juicio, que el título sea el juicio de Salomé y referencia al mito de Salomón, ya nos pone en tema con que va a haber un conflicto por la tenencia de un niño, ¿no? También la palabra juicio abre la posibilidad, la idea de un juicio donde se van a debatir ideas, por ejemplo, ¿no? Y nosotros propusimos más adelante en la apuesta el juicio con el público como jurado. Y la pregunta también sobre el buen juicio. Y en este caso el buen juicio de Salomé, que aparentemente está senil. Entonces la pregunta sería, ¿está Salomé en su sano juicio? Y todo esto retoma el tema de la posverdad. Bueno, esta desestructuración se da en los planos de la verdad interna de la poiesis, donde nos vamos a preguntar, Estefanía se va a preguntar permanentemente qué es verdad y qué no, y con ella el público, y también en el plano de la poética, ya que aparece el grotesco por un lado, en cómo están encarnados los personajes de Salomé y Soledad, y el realismo en el personaje de Estefanía. O sea que ahí aparece la desestructuración. Por otro lado, otra de las herramientas que se utilizaron para dar cuenta de las tesis mencionadas es la relación con el poder que se despliega fragmentariamente en la trama. Por ejemplo, en algún momento Estefanía dice que el padre tenía relaciones turbias con gente pesada. En otro momento se le dice a Estefanía que se alquilaban los galpones de la chacra del comisario para poder sobrevivir económicamente. Esto sugiere que los miembros de la familia fueron colaboracionistas durante el proceso militar y apoyaron la tesis de que la sociedad civil fue cómplice de la dictadura. Bien, otra de las herramientas es la complejidad de los personajes. Se plantean personajes profundos, contradictorios, no maniqueístas. La idea es trabajar la tesis de que el enemigo puede ser cualquiera, alguien cercano, alguien entrañable, alguien que parece que no es y es, alguien familiar, ¿no? Un claro ejemplo de esto, pongo acá en la placa, es que Salomé parece desvalida, ¿no? Por un lado discapacitada, y luego se revela como monstruosa. Ahí hay un ejemplo de la complejidad de los personajes. Y por último, el teatralismo. Desde la escritura, el teatralismo aparece en la incorporación de lo grotesco, que aleja la propuesta del realismo referencial y aporta al planteo de la posverdad, qué es verdad y qué no. Pero después lo vamos a ver en la puesta en escena más adelante, que refuerza significativamente el recurso del teatralismo. Bien, y por último, ahora sí, el humor. El humor se usa en esta escritura, en este trabajo, en primer lugar, a través de la impresión del estilo grotesco, como ya dijimos, en los personajes de Salomé y Soledad, pero también para señalar los distintos planos de realidad y plantear nuevamente el tema de la posverdad, generando un conflicto o poniendo en conflicto el realismo con el grotesco, la verdad con la mentira, la realidad con la ficción o la transteatralización. Y por último, y sobre todo, fue mi intención como autora, poner humor para permitirle al público potenciar un descanso del horror que plantea la obra. Ahora quiero compartir un segundo video para ver un poquito cómo se utiliza el humor en la apuesta. Y ahora salís con esto. ¿Me querés decir por qué no me lo dijiste antes de traerme para acá? Ay, mamá, porque tenía que esperar que estuviéramos los 4. ¿Qué 4? Hoy metieron las cenizas de papi. Se ve que se confundieron con otra urna. Pero me aseguraron que estaban ahí y no me atreví a romperla. Porque yo pedí una urna como vos me dijiste, de madera, con una cruz de plata arriba, pero... ¡Se han confundido! Los caminos del Señor son tan misteriosos, ¿sabes?
Vamos a la tercera escritura. Vamos a ver las variaciones. La tercera escritura se llama segunda versión de la obra porque es la segunda versión completa. Y dentro del análisis genético comparado, las variaciones en relación a la anterior tienen que ver con que se ordena, se intenta, las variaciones que se hacen son para tratar de ordenar un poco la trama y resaltar algunas de las tesis que mencionamos, ¿no? Para que el público pueda generar asociaciones con lo histórico-social. Entonces acá, por ejemplo, se incluye en esta tercera escritura la idea de que lo único que mueve a Estefanía para reunirse con su familia, después de 23 años de no verse, que es un dato que todavía no conté, o lo dije al principio en la fábula, es el interés por su herencia. ¿Cómo se introduce esto? Diciendo que el padre falleció hace 6 días, y en un momento la madre también le dice, bueno, volviste hace 3 años, y como que nunca las visitó, ¿no? Ella viene a buscar la herencia como única relación posible con su madre y hermana. Un poco la intención de incorporar este dato es plantear la tesis de lo imposible, de que es imposible el reencuentro, el ponerse de acuerdo, el diálogo real entre estas familias, estas 3 mujeres, pero además estas ideologías, ¿no? Después lo vamos a desarrollar un poquito. También en esta tercera escritura se introducen simbolismos con la misma idea de ir organizando la historia y de generar asociaciones con lo histórico-social. Entonces se cambia el nombre de la nena, de la hija, de Victoria a Patri, buscando una relación paronímica con la palabra patria y abriendo la posibilidad de que no solamente se debata por la tenencia de esa niña y si estuvo bien o mal que no se la devolvieran a la madre, sino también que se debata el concepto de patria. Estas 3 mujeres están debatiendo eso. Bueno, también se refuerzan elementos que apoyan la tesis de la posverdad, por ejemplo, incorporando algunos parlamentos. Hay un momento donde justamente al final de esta escena que acabamos de ver, Estefanía dice cosas como podría ser un mensaje mafioso, papá tenía relaciones turbias, ¿no? O cosas, en un momento dice, la chacra la ganó timbeando. Entonces le preguntan, ¿y vos cómo sabes eso? Y ella dice, todo el mundo lo sabe. Incorporando el chisme como mecanismo de la posverdad, que tiene que ver algo con una especie de dato regionalista, que cuando uno vive en una ciudad chica o en un pueblo como nosotros, el chisme es un mecanismo muy, muy, muy usado y tiene que ver también con la tergiversación de la realidad. Otra de las preguntas, por ejemplo, que nos indican algunas cosas en relación a la posverdad, es que cuando llega la hermana, con la hermana vestida de monja, con la escultura, Estefanía le dice, ¿sos monja? Por un lado, esto nos pone en relación en su relación, ¿no? Nos muestra la relación que tienen. Hace años que no se ven, no saben nada la una de la otra, no sabe si es monja. Pero hay algo interesante que tiene que ver con la posverdad, que es que Soledad no responde esa pregunta. No dice sí, no, no soy monja. No dice nada y lo damos por cierto. Ahí tiene que ver con el planteo de la posverdad, o con la intención de plantear algo en relación a eso. Se refuerza también aquí, en esta tercera escritura, la tesis de que las nuevas generaciones son las víctimas de los conflictos ideológico-políticos no resueltos, porque se incluye el dato, en un momento se dice que Patri tiene trastornos mentales. Patri, la hija de Estefanía. Bien, vamos a las modificaciones del final, que van a ser un capítulo importante en las modificaciones estudiadas en esta investigación, donde, por ejemplo, en esta tercera escritura, se desnuda la transteatralización con la modificación de la salida de Salomé y Soledad. Primero, en la escritura anterior, Soledad salía a las 2 y Soledad volvía a buscar la escultura que se había dejado en el lugar. Lo único que nos enterábamos es que volvían a la chacra, que no se quedaban en el geriátrico, que era mentira que estaba en un geriátrico. Pero ahora, ambas en esta nueva escritura, salen de escena, Salomé y Soledad, comentando cómo engañaron a Estefanía. O sea que esta transteatralización se desnuda frente al público en esta versión, que fue la que llegó a manos del director, Hernán Berteramo, y con la que se convocó al equipo creativo en pos de montar el espectáculo. Bien, dentro del análisis dramatúrgico basado en la crítica genética de esta misma versión, vamos a mencionar algunos elementos que nos resultan de interés, como por ejemplo la incorporación del accionar violento por parte de Estefanía como rasgo expresionista. Esto se incorporó, hay un momento que Estefanía discute con su hermana y en la escritura dice que la agarra del cuello. Después en la puesta la va a agarrar del velo
pero en la escritura dice que la agarra del cuello. La idea es incorporar en esta acción puntualmente el pensamiento de una porción de la sociedad, por lo menos, en relación a cómo eran las personas que militaban en aquella época, ¿no? En la época de la dictadura. Bien, la tercera versión de la obra es la cuarta escritura y ya se hace como consecuencia de los primeros análisis de texto. El equipo ya está trabajando, se empiezan a hacer los primeros análisis de texto y esto provoca nuevas variaciones en la escritura. Dentro del análisis genético comparado, las variaciones que voy a mencionar, no son todas, pero voy a mencionar algunas, es que, por ejemplo, en relación a la didascalia inicial, que Salomé estaba en una silla de ruedas, etcétera, ahora ya no está en la silla de ruedas. Ahora se lee en esta nueva escritura, Salomé sentada mira por una ventana. ¿Y por qué se hace esto? Porque trabajamos en el teatro independiente, hacemos teatro independiente, y en los pueblos chicos, como en el que nosotros trabajamos, uno hace algunas funciones y después viaja. Entonces, era un trastorno conseguir una silla de ruedas, porque hacemos teatro independiente, no es fácil la producción, y trasladarla para hacer funciones en otros lados también. Entonces se decidió dejar, perdón, ahora voy a esto. Se decidió dejar libradas a la exploración cómo íbamos a dar cuenta de la invalidez de Salomé. Tampoco se hace referencia a una valija, que sí se hacía referencia en la versión anterior, que se decía que había una valija en el medio de la habitación del geriátrico. Se decía que era una habitación de un geriátrico vacía, con Salomé sentada en una silla de ruedas y una valija. Ahora la valija tampoco se menciona. Lo que se decidió, que iba a decir justo esto, es dejar libradas a la investigación escénica las decisiones de cómo dar cuenta tanto de la invalidez de Salomé como de que acababa de llegar al geriátrico, que era un poco la intención al poner la valija, ¿no? Que acababa de llegar, que no estaba instalada todavía. Quedaron libradas a la exploración escénica y a lo que venga. Bien, otra de las variaciones de esta cuarta escritura es que se incorpora una frase a pedido del director, a sugerencia del director, que Salomé en un momento parece confundir el geriátrico con la chacra y le dice a Estefanía, ¿no querés quedarte a tomar el té? Podemos pasear por el jardín, podemos juntar huesitos en el chiquero, le dice. El director nos pidió que dijéramos esto, que me pidió a mí, que soy la actriz, que incorporara esto, que por ahora no va a hacer sentido, en el sentido que nosotros queremos que haga sentido, pero que más adelante sí va a hacer sentido cuando se le diga a Estefanía que se le alquilaban los galpones de la chacra al comisario. Como algunas de las tesis que mencioné anteriormente dicen, ¿no? Podrían haber sido utilizados cualquier casa, cualquier chacra, cualquier lugar para torturar y para incluso matar gente durante la dictadura. Así que estos huesitos del chiquero siniestramente podrían pertenecer a algún cuerpo de algún desaparecido. Otra de las introducciones interesantes es la idea de Dios como metáfora del Estado. Cuando Estefanía pregunta, ¿pero para qué se le alquilaban? ¿Para qué se usaba el comisario los galpones? La hermana, Soledad, le dice, menos pregunta a Dios. Y esto sería una forma de introducir a Dios como metáfora del Estado, que no pregunta, que no abre los archivos o que no investiga como quisiéramos. Y en relación a las modificaciones del final de esta cuarta escritura, bueno, Salomé no se levanta de la silla de ruedas porque ya no hay silla de ruedas, y aparece entonces la idea de que Salomé quizás está verdaderamente discapacitada, lo que nos abre la posibilidad a algo que nos resultó sumamente interesante, que es que quizá la hija menor, Soledad, la deje en el geriátrico. No la ayude a levantarse, porque en la última escena Salomé le pide que la ayude a levantarse para irse a la chacra, y Soledad no lo hace. Y la deje en el geriátrico, que le esté engañando también. Lo cual habilita la pregunta sobre la posverdad también en Salomé, ¿no? ¿Qué de lo que me están diciendo es verdad y qué no? Estefanía, en esta versión final, en esta escena final, en esta nueva versión, es testigo de la transteatralización, desenmascarando el engaño. ¿Por qué? Porque ahora, en esta nueva versión, que es la cuarta escritura, madre e hija menor festejan cómo engañaron a la hija, y la hija vuelve y lo ve, lo escucha. Entonces desenmascara la transteatralización y luego las tres miran al público a los ojos. Esto fue una incorporación
que se decidió a partir de los primeros análisis de texto. La idea de que una vez que ella nos descubre, las tres giremos y miremos al público a los ojos. ¿Por qué? Para dejar abierta la pregunta de qué hacemos, preguntarle al público con esta mirada, ¿qué hacemos como ciudadanos, como pueblo, como país, como víctimas del engaño y de la desinformación cuando nos enteramos de la verdad? Me voy a cuidar a mi hija que me necesita. Ya se fue. ¿Te dejó los papeles? Sí, salió todo redondo. Que no mal que se fue porque me estaba meando encima, te juro, no aguantaba más. Vamos para la chacra. Che, ¿viste lo que dijo que tu padre se cogía la del frente? ¿De dónde sacó eso? ¿Vos habías escuchado algo? No, nada. Oh, vamos para la chacra, que no aguanto más el olor a meo de viejo que hay en este lugar. ¡Por Dios! ¡Qué lugar de mierda! Decir que una no tiene la necesidad de vivir, ¿no? En un lugar así. ¿Y el pito ese? ¿De dónde lo sacaste? ¡Qué cabeza la tuya! ¡No tenés límite vos, Es un sex shop, mami. Igual que el hábito. No podíamos permitirnos que se pusiera melancólica con las cenizas de papi y le diera por reconstruir lazos familiares. Y funcionó, ¿viste? Ya lo creo que funcionó. Le agarró un asco. ¡Ay! Deberían estar en un loquero. Eso no vuelve más. Eso espero. Oh, ya lo creo. Dale, vamos. Dale. Lo dejamos ahí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, dale, vamos. Dale. ¿Y qué pensás en los galpones alquilados al comisario? ¡Qué cabeza podrida que tenés! ¡Una genialidad! Sos un genio, Soledad, sos un genio genial. Maravilloso. Y también se ve en esta escena cómo Soledad nunca responde cuando la madre le dice, vamos para la chacra, que es parte de lo que empieza a pasar esta pregunta sobre la posverdad, sobre si la está engañando o no de la madre. Bien, en esta misma versión, dentro del análisis dramatúrgico basado en la crítica genética, nos parece interesante resaltar algunas decisiones de la puesta características del teatro independiente, como por ejemplo la economía de recursos que hablamos en relación a la silla de ruedas. Despojamos la escena, optando por una escenografía de fácil montaje y traslado, lo que nos muestra una voluntad democratizadora y la intención de dialogar con un espectador activo también. Dejamos también que el espectador construya ese espacio. Bien, vamos a la siguiente escritura o reescritura, la que fue realizada como consecuencia del proceso de puesta en escena, que fue llevado a cabo desde febrero a agosto de 2022. Dentro del análisis genético comparado, vamos a mencionar un detalle, que son las influencias de las condiciones de producción, ya que los integrantes del equipo creativo vivimos en dos ciudades diferentes, Las Flores, provincia de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires, distantes entre sí 200 kilómetros, lo cual condicionó muchísimo el proceso creativo. Entonces se encontró una modalidad que fue combinar lo virtual, sobre todo en la parte de análisis de texto, con ensayos presenciales intensivos, muy intensivos, de un par de días, donde se trabajaba
con mucho ahínco y sin parar. Bien, ahora sí vamos a las variaciones. Por ejemplo, en esta escritura aparecen parlamentos de Salomé que cambiaron para ser más escatológicos o sexuales, con la idea de remarcar su senilidad. Propuesto todo esto por el director. Y para no irme tan lejos con el tiempo, vamos a resumir un poco. Las modificaciones del final, que son tan significativas, tienen que ver con que en este proceso de puesta, donde pusimos los cuerpos a trabajar, aparece esta público que vimos recién, que ya había sido planteada teóricamente en la etapa de análisis de texto, pero que se pone a prueba y se ratifica. Esto es muy importante. Acá lo probamos y lo ratificamos. Vamos a lo que no funcionó. Ya hablamos de cosas que no funcionaron, ¿no? Por ejemplo, la propuesta de la silla de ruedas, etcétera, la valija. Pero acá, por ejemplo, aparece algo que estaba enunciado en la escritura, en la dramaturgia escrita, como una cosa realista, un geriátrico, etcétera, y acá se destruye eso, desaparece. El director propone como única marcación del espacio una alfombra, rompiendo con la ilusión de continuidad propia del realismo referencial, por lo que el geriátrico solamente va a aparecer referenciado en el plano de la palabra, ¿no? Bien, otra de las cosas que no funcionaron fue, habíamos dejado libradas a la exploración escénica cómo dar cuenta de la invalidez de Salomé. Probamos una especie de esos inodoros portátiles que son para gente que está con problemas de motrices, que parecen un andador y que tienen como una cosa de plástico que es un inodoro, ¿no? Probamos eso. Se ensayaba con eso, como para dar cuenta de la invalidez, el problema de traslado y también para usar algo que tenía que ver con lo humorístico, porque estábamos un poco en la idea de que esto era una comedia. Después nos dimos cuenta que no. De ese inodoro, Salomé sacaba cosas que usaba, etcétera. Eso no funcionó, fue descartado. Nos dimos cuenta que la obra estaba instalada en otra poética y se descartó. Entonces, de repente se probó la hemiplegia, que fue lo que dio resultado, y no solamente nos dio resultado porque pudimos mostrar la invalidez de Salomé, sino que además permitió nuevas significaciones, que ya vamos a ahondar en esto, ¿no? Por ejemplo, cuando se realizaron los bocetos de diseño gráfico, empezó a jugar con otras cosas. Ahora lo voy a contar más adelante. Aparecieron nuevas ideas, por ejemplo, en relación a la alfombra, nos da un toque de clase, nos dice que esta familia no es una familia de clase pobre, sino que es una familia medio acomodada. Y también la alfombra entró en relación con los cuadros del mito de Salomón, que tienen colores parecidos y algunos trazos similares. Aparece en relación a la alfombra y en relación a los cuadros del mito de Salomón, cómo fuimos eligiendo los colores del vestuario, por ejemplo, ¿no? Y también en relación a un cuadro de Eduardo Schiaffino que se llama Reposo, que ahora vamos a ver. Todo esto empezó como a jugar. Acá están los cuadros del mito de Salomón. Vemos los colores, vemos el dramatismo, ¿no? Y también vemos el trono, la idea del trono. Ahí aparece que Salomé está sentada en un trono, una especie de trono, desde el cual maneja los hilos de todo esto aparentemente, ya que la vamos a ver sentada en un extremo de la alfombra donde no ve perfectamente, por ejemplo, a su hija Estefanía todo el tiempo y sin embargo pareciera que tiene ojos en la nuca y la ve, ¿no? Cómo domina todo desde ahí. Bien, acá está la obra de Eduardo Schiaffino, Reposo, del cual podemos reconocer que se extrajo el vestuario de Soledad, de monja. Bien, en cuanto a cómo empezaron a jugar el diseño gráfico con la alfombra, con el vestuario, etcétera, las nuevas ideas, digo acá, resignificaciones, aparece el logo de la obra, el juicio de Salomé, donde se incorpora la espada de Salomón, ¿no? Con la que Salomón propone cortar al niño. Y nos dimos cuenta que Salomé también está partida al medio con esta hemiplegia, ¿no? Entonces aparece la derecha y la izquierda. El lado izquierdo de Salomé es el lado inactivo, el lado muerto, el lado que no funciona. Podríamos pensar en ideologías muertas, la izquierda desactivada, la derecha activada. Por otro lado, Salomé, no sé si se ve la flechita que yo estoy moviendo acá, siempre está en la puesta en escena sentada en este extremo de la alfombra, ¿no? Un poco de espaldas a su hija Estefanía, que se ubica generalmente en el centro y hacia atrás, hacia el fondo de la escena. Entonces, de alguna manera, esto habla de que ella maneja las cosas, pero también de que su lado inactivo es el que justo está más cerca de sus hijas. Podría hablar de incomunicación, etc.
La idea de la frontalidad propuesta por el director nos conecta con la idea de un juicio. Estamos siendo enjuiciadas por un jurado que podría ser el público. Es un poco la idea que tenemos nosotros. Le propone también en la puesta en escena, otra cosa que fue súper interesante, a Laura Álvarez, la actriz Laura Álvarez, que encarna a Soledad, le propone que trabaje una leve discapacidad intelectual. Entonces esto ahí empezó a pasar, cuando empezamos a pensar en que Soledad finalmente quizá deja a la madre y también está engañando a la madre, entonces ha sido quien un poco llevó y manejó los hilos de toda esta historia, nos permite pensar en la idea del mono con navaja, pusimos ahí, ¿no? Esta idea de que quien conduce, quien lleva adelante las cosas, ¿está realmente capacitado o es un peligro? Después, con respecto al portafolio, por ejemplo, me parece interesante hacer una mención. El portafolio que utiliza Estefanía, en el que trae los papeles que quiere que firmen Soledad y Salomé, es un portafolio que data de la década del 70, que, bueno, nos permite inferir que Estefanía trae cosas viejas o viene del pasado, ¿no? Por lo menos para los personajes de Seguirma. Por último, voy a señalar acá la referencialidad a la historia y simbología argentina en los colores del vestuario de Soledad, blanco y azul, blanco y celeste, que también se van a en la mesita ratona donde ella apoya las cenizas del padre, ¿no? Que tienen exactamente los mismos colores que su vestuario. Esto, un poco sacado del cuadro de Eduardo Schiaffino, viene también a jugar. Estamos hablando de algo que tiene que ver con la idea de lo argentino. Bien, resignificaciones del proceso de puesta en escena. Para esto nosotros tomamos el concepto de punctum de Roland Barthes en la cámara lúcida, quien dice que el punto es de una forma, un azar que me despunta, que lastima y que me pulsa. Con esto que es algo que nos llama la atención y que nos despierta una nueva idea. Lo tomamos así nosotros para esta investigación y entonces nos encontramos, por ejemplo, con esta frase que ya mencioné. La madre le dice, perdón, Soledad dice que no va a firmar los papeles porque le pidió que conservara la chacra. Y Salomé le dice, entonces, ¿para qué me trajiste a este geriátrico? Si me dijiste que nos teníamos que ir de ahí. Y la hija le dice, vos te tenías que ir de ahí. Pero la chacra se queda en la familia. A partir de ese momento, Salomé empieza a pensar, ¿cómo que yo me tenía que ir? O sea que me va a dejar en el geriátrico. Y se va a volver ella sola a la chacra. Instala la pregunta sobre qué es verdad y qué mentira de lo que me está diciendo en Salomé. Bien, en esto de las resignificaciones cabe señalar que los cambios no se produjeron en el texto, no son reescrituras, son resignificaciones, se produjeron en el sentido que anidaba en ese texto. Bien, incorporaciones y variaciones del proceso de puesta en escena. Vamos a mencionar la escenografía, donde el vacío permite construir y también funciona como tesis del desencuentro que habíamos mencionado anteriormente con el tema de que Estefanía viene solo por la chacra. La verdad es imposible, el acuerdo es imposible, agregaría yo. Por otro lado, en cuanto a resignificaciones, la alfombra es habitación, geriátrico, ring de boxeo, allí se pelean, allí sucede todo. Se despega de la ilusión de continuidad de lo referencial y propone un distanciamiento. Y también la distribución de los cuerpos podría leerse como una estructura de poder, de lo que ya hablamos, esto de que Salomé maneja todo aunque esté de espaldas. En cuanto al maquillaje, se refuerza el teatralismo con el maquillaje de Salomé y Soledad, ya que el director nos propuso, nos pidió, no se nota en el video, pero tenemos un maquillaje pálido, un maquillaje blanco que nos empalidece, porque él quiere simbolizar con eso ideologías muertas, ¿no? Por otro lado, en cuanto al sonido, hay un rasgo expresionista, escuchamos la música, tanto vimos el principio y el final de la obra en los videos que vimos, ¿no? Aparece la canción La Retirada de Juan Carlos Cáceres. Cuando el público ingresa a la sala, el personaje de Salomé está sentado en su trono, en su silla, y está moviéndose al compás de la canción. Es señalar que la canción comienza con una percusión y sonidos como de calle, bocinas, autos que se mueven, etcétera, ¿no? Y está moviéndose al compás de la música que también está escuchando el público que está ingresando. Entonces, esto, de alguna manera, con esto queremos decir que el público, que es el jurado de este juicio, supuestamente, está en el mismo plano poético que
la escena que van a ver, ¿no? Y hacia el final de la obra vuelve a escucharse los compases finales de esta canción, que son también percusión con sonidos de calle. De alguna manera con esto se quiso simbolizar, es un rasgo expresionista que tiene que ver con meter adentro de la escena lo que es social. De alguna manera el director manifestó que tenía como la intención de que pensáramos, por ejemplo, que vamos caminando por la calle, espiamos por una ventana, vemos la historia y después seguimos caminando por la calle cuando terminó. Lo que refuerza la tesis de que esto podría ocurrir en cualquier familia, en cualquier lugar de nuestro país. Bien, vamos al estudio de la recepción para ir terminando. Jorge Dubati amablemente hizo un análisis de la recepción, ya que pudo ver una función de la obra, y señaló en relación a la territorialidad que lo intraterritorial del juicio de Salomé tiene que ver con la experiencia de la dictadura, que refiere muy a la Argentina, ¿no? Mientras que lo supraterritorial tendría que ver con otras temáticas, por ejemplo, no está acá en la frase, pero por ejemplo el patriarcado, donde esto se reterritorializa en otros contextos, no necesariamente es algo de Argentina. Bien, dentro de la recepción vamos a tomar un par de ángulos de todos los que se estudiaron en la investigación, porque son muchos. El ángulo sensorial, que tiene que ver con cómo se accede a través de los sentidos, desde la expectación. Podemos decir que el juicio de Salomé podría inscribirse en una poética del realismo crítico reflexivo, con elementos de grotesco, de transteatralización y expresionismo. Desde el ángulo lingüístico, que son las características de la historia, vamos a decir que la dramaturgia de escritorio, a través del proceso de reescrituras, ensayos, funciones y encuentro con el público, se convirtió en un texto dramático posescénico, heteroestructurado, por un lado, por la literaturidad y por el otro, por los saberes escénicos propios de la teatralidad. Bien, y en última parte, que son 5 de esta sección, las micropoéticas comparadas. Vamos a hablar, dijimos al principio que comparábamos las escrituras, las bitácoras, el análisis del doctor Dubati y el programa que se usaba en las funciones, ¿no? El programa de mano, llamémosle. Bien, encontramos entre otras varias cosas que se menciona bastante en las bitácoras de los integrantes del proceso de puesta, cómo se construyeron los personajes. Se habla de cómo fueron construidos los personajes. Y una de las cosas que se menciona es los saltos en la actuación. El director nos pedía que por momentos no tuviéramos transiciones en nuestro trabajo actoral. Él dice que este recurso fue para dar cuenta de la tesis de que hay una imposibilidad de comunicación en la sociedad. Esto está sacado de la bitácora del director. Por otro lado, hay una mención que me parece muy interesante, que es en relación al estilo grotesco, donde Paula Brinco, actriz que encarna a Estefanía, dice que en su bitácora, que ella al componer su personaje siempre estaba buscando la similitud y la contradicción entre su personaje, Estefanía, y Salomé, el de la madre, ¿no? Diciendo, cuando Salomé se enojaba, yo me achicaba. Cuando ella se agrandaba, yo me achicaba, etc. Y con respecto a esto, me pareció súper interesante una cita de David Viñas, quien en su análisis del grotesco dice lo siguiente: el soporte dialéctico del grotesco estriba en que el otro dibuja el revés de mi trama. Y si yo me puedo convertir en él, su encarnación me acecha como propia. No mi distinto, sino mi yo posible. Me pareció fantástica esta cita para explicar un poco aquello que desde lo intuitivo Paula Brinco expresa en su bitácora. Bien, en cuanto a las metodologías de creación, también en las bitácoras se mencionan la intuición, la apertura a la participación activa de las actrices en la creación, la menciona el director, la exploración libre, la propuesta de ideas primero y su exploración posterior, los ensayos presenciales intensivos, que eran sumaban un montón, los ajustes luego de esa exploración libre, los ajustes desde la dirección. Dentro del expresionismo como herramienta para la reflexión, encontramos y queremos señalar la micropolítica del patriarcado, también puesta en escena a través del personaje de Salomé. Y voy a citar una frase del doctor Dubati, que en su análisis de la puesta en escena dice que está el tema en la obra, ¿no?, de que la víctima, la que es víctima del patriarcado, pero también la que se empodera con la identificación con esos valores. Yo ahí, dice Dubati, lo conectaría con la propiedad. En una sociedad fundada en el crimen, como dice Bertolt Brecht, y esta obra también, el botín máximo es la propiedad, que acá estaría en esa imagen de la chacra.
No hay manera de pensar el patriarcado sin el capitalismo y una sociedad que acciona por la propiedad, la chacrita. Esto es lo que hace un rato hablábamos de lo supraterritorial, ¿no? Esto es lo que, por ahí, una de las cosas que lleva a la obra a un plano más universalista, supraterritorial. Y vamos a las conclusiones para ir finalizando. Bien, las variaciones, que son objeto de este estudio, no solo se dieron en el plano del lenguaje, sino también en el sentido que en él anida. El proceso creativo dio lugar a una dramaturgia enriquecida sin lugar a dudas, que no renegó de aquella primera escritura, sino que se valió de ella como herramienta de gran potencialidad para la creación. Concluimos que es imposible volcar en la escritura la totalidad de sentidos que queremos expresar, siendo imprescindible para lograr su completitud o al menos un acercamiento a ella, la puesta en juego de la dimensión corporal, a la que se van a sumar las condiciones de producción. Es a través de las dinámicas de interrelación entre esos factores que se revelan los sentidos ocultos en la escritura inicial. Pero creemos que la construcción poética no termina ahí, sino que en la dimensión de la recepción, los espectadores y espectadoras continúan el trabajo de los artistas y, por su parte, esta investigación podría continuar esa dinámica en una espiral de retroalimentación que la contamine y enriquezca, que de hecho sucede. Nuestro recorrido dio cuenta de esto y arrojó luz sobre una pregunta que no solo aparece en el juicio de Salomé como tema recurrente y principal, sino que también es fundamental en la investigación que nos convoca. ¿Dónde está la verdad? ¿En la primera escritura? ¿En la puesta en escena final? ¿En la interpretación del espectador? Por lo recorrido consideramos que no está en ninguna de esas instancias de manera acabada y quizá a su vez se encuentra en todas ellas. Destacamos entonces la vigencia de la dramaturgia como potencialidad de la construcción escénica, la función del proceso creativo como reescritura dramatúrgica y la necesidad de borrar los límites que otorgan la potestad de construir sentido solamente a algún o algunos de los actantes del acontecimiento teatral. Muchas gracias. Bueno, yo no tengo mucho más que agregar que lo que ya comenté en el dictamen, pero lo comparto acá. Tengo algunas otras cositas que me fueron surgiendo, por supuesto, después, cuando retomé la lectura, pero ya esa lectura había sido una lectura como muy en profundidad para poder compartirle a Paula algunas impresiones y que ya las tuviera al momento de preparar la defensa. Bueno, como dije ahí, a mí me parece que es una tesis eh, sumamente, que es un gran aporte, que es una tesis que mueve un montón de cosas en distintos planos. Me parece que, bueno, me daban unas ganas bárbaras de verla ahora, de verla en vivo además. Y que, bueno, lo que pasa con estas tesis muchas veces es que el trabajo de reflexión sobre la obra es casi un trabajo aparte en sí mismo. Este creo que es uno de esos casos, donde la contribución no solo fue a partir de la puesta, de la escritura y de todo el trabajo de creación, ¿no? Sino también en el resto que se aporta a través de la palabra en el trabajo que hace Paula. Porque bueno, no es que sea esta no es una tesis de creación, sino que el trabajo de Paula es doble. Eh, el trabajo en la vida es doble, ¿no? Eh, Creo que es una gran contribución. La tesis me parece que aporta una reflexión crítica sobre el propio proceso de trabajo, que en muchos aspectos me parece que resulta ejemplar porque expone interrogantes, expone los distintos interrogantes que se fue haciendo a lo largo del proceso, los dilemas, los aciertos y también los fracasos. El otro día eh, defendió la tesis de doctorado una becaria mía y su marido es biólogo. Y nosotros tenemos esta costumbre un poco en la defensa, en ese caso, no en la tesis, en la defensa, presentar los obstáculos que había encontrado. Y el marido biólogo le decía, no, ¿cómo vas a presentar en público los problemas? Pero bueno, me parece que eso aporta porque eh, genera antecedentes en qué cosas en este caso resultaron y puede ser de gran utilidad para quienes vengan después. Eh, Nada, la capacidad metarreflexiva de la tesis es realmente, me parece que es brillante. Después, entre otras cosas de esta, yo hice como un detallado, ya después, bueno,
lo podemos compartir a la hora de escribir el dictamen, pero bueno, respecto a la bibliografía, que es actualizada, el marco teórico, la metodología, que me parece sumamente descriptiva de una manera, descripta de una manera muy clara y muy elocuente. Y el trabajo metodológico me parece admirable y, y la inserción en los temas y en los debates y en los dilemas actuales, que me parece que eh, hay que seguir insistiendo a pesar eh, de la tensión hacia el otro lado, ¿no? Como en un sentido más negacionista. Eh, y yo le proponía a Paula algunas preguntas, ahí se habían llegado a ver una de ellas, o cosas que a mí me despertaba la lectura y que tal vez a ella le pudieran aportar, tanto para ahora o para pensar mientras se ducha o para si en algún momento la publica o para dejar ahí, nada, eran como preguntas que me convocaba la lectura. Eh, Repongo acá algunas, yo después te voy a pasar la tesis porque hice algunas marquitas, pocas de rata o alguna cosita así, o alguna frase repetida en un momento, una nota que me parece que tenía una frase repetida más arriba, como para que vos pudieras revisar eso. Y ahí hago algunos comentarios que no los escribí en el dictamen, pero que ahora comento algunos porque algunos a mí me sugirieron cosas para seguir pensando. Bueno, una era esta, con qué otras obras o líneas de creación para Paula dialogaba el juicio de Salomé en cuanto al campo en el que se insertó eh, el estreno y las funciones, ¿no? Después, un problema que a mí me parece, a mí me mueve y que aparece y repitió mucho Paula en esta presentación es el problema de la verdad, ¿no? Eh, el tema de la verdad que es un problema en la obra, que yo lo desplegaría en verdad histórica, autenticidad, verosímil, la verdad histórica, digamos, los hechos ocurridos, aquello que atañe a la justicia, que es una y que es único, ¿no? Lo que pasó, pasó, de alguna manera. Y que para mí se vincula con el problema del archivo, con los documentos, con el problema de las fuentes, con su accesibilidad. Entonces, la autenticidad y el verosímil en teatro se vinculan a su vez con el problema de la representación, con los niveles de densidad representacional y con las poéticas, ¿no? Yo acá retomaba una cita. Ah, uy, hola, ¿estamos? Ay, se me fue, pensé que había cerrado el Zoom, porque dije, retomaba una cita, iba a tomar una cita justamente de Jorge, no sabía que hoy ibas a estar acá, Em, que dice, la autoría estaría cuestionando el planteo posmoderno que asegura que hay múltiples verdades subjetivas y todas ellas son válidas, ¿no? Entonces, esta cita que por ahí se refiere más bien a los puntos de vista, a las opiniones personales, a las posiciones, y no tanto, digamos, está la verdad fáctica, que la verdad es, y ahí está el tema de los juicios y demás, y cómo atraviesa acá la posverdad, que a mí me pasaba todo esto para pensar cómo en la obra se plantea la autenticidad y el verosímil, ¿no? Bueno, y cómo la posverdad no equivale a mentira. En algunos momentos del escrito por ahí esto lo revisaría, sí, que no sé, porque vos lo tenés muy claro, pero no sé si en algún momento del escrito no aparece como que la posverdad pudiera asociarse a mentira. Después, no me quiero alargar. Ah, una cosa que a mí me pareció hermoso, lo que vos contabas y señalabas acá del chisme también, y el rumor, ahí hay algo también, digo, esto es como otra tesis, ¿no? Es como quién viene ahora y pudiera adentrarse un poco más, me parece que, bueno, que tiene mucho que ver con el tema de la verdad. Y hay un texto de Emilio de Ípola, yo lo busqué, bueno, Julia, no sé, Martín, Jorge, no sé, seguramente lo conozcan porque es viejo. Y nosotros digo ustedes porque venimos de letras, ¿no? Creo que Julia también venís de letras, no sé, Anabel. Un texto de Emilio de Ípola que lo busqué y está online y te puse el enlace en la tesis sobre cómo funciona el rumor, ¿no? Es como un estudio de caso, pero ahí hay algo también, hay algo muy lindo para seguir como tirando. Bueno, a ver, tengo otro archivito por acá que se me cerró cuando hice el lío. Perdonen. Mm, Bueno, después
yo tengo anotaditas las páginas y eso, pero otro tema que me parece interesante que aparece es un concepto que Mariana Eva Pérez lo aparece de otra manera acá. Mariana Eva Pérez, que trabaja conmigo y también es a mi amiga, la conocen seguramente, tiene en su tesis de doctorado el concepto de víctimas infantiles. Y ella defiende mucho esto. El otro día dio testimonio en el juicio a sus padres, su padre y su madre que están desaparecidos, y un poco cerraba con esto, ¿no? Como considerar a las infancias de la dictadura como víctimas en sí mismas, no como hijos porque fue hijo de, que es nuestra, ¿no? La idea de víctimas infantiles y el problema del testimonio, de la representación. Ah, y algo que yo te comentaba sobre, acá lo tengo, los modos en los que la transteatralización se vincula con la teatralidad, e incluso un concepto que vos no tomás, que es el de teatralidad social, que también podría funcionar en algún sentido, en algunos aspectos, ¿no? Eh, yo me pregunto, ay, tengo un lío con los archivos, lo volví a encontrar porque les quería como leer eso específicamente. Eh, y ahí vos yo capaz que con respecto de teatralidad, porque vos tomás el término teatralidad también, eh, y tomás un artículo de Oscar Cornau, y ahí me parece que vos decidís tomar una definición. Yo no sé si el mejor ejemplo para la actualidad es el que vos citás de Oscar, que seguro él mismo hoy por hoy lo volvería a repensar, porque no pasó el filtro de la historia. No sé si Totalmente, totalmente, sí, sí. Ese por ahí lo revisaría si lo voy a publicar, porque él mismo yo creo que volvería a poner el ejemplo de una persona trasvestida, un ejemplo de género como disfraz, ¿no? En cuanto a teatralización, porque en realidad el foco en ese trabajo, como en el modo en el que Paula lo cita, tiene que ver con el foco de la mirada puesto en la construcción de teatralidad. La teatralidad que se construye a partir de que algo es mirado, alguien es mirado o mirada. Entonces el ejemplo es una persona travestida. Eh, bueno, me parece que realmente es una tesis que abre un montón de preguntas. Esto es lo que me pasó a mí y creo que ahí está, confirmamos eso es lo que confirma su valor. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias, Lore. Muy interesante todo lo que decís. Me encanta. En principio, felicitarte, me parece que es un gran trabajo, un aporte muy interesante, en el dictamen también lo planteo. Me gusta esta propuesta de trabajar sobre la propia práctica, ¿no? Una reflexión muy interesante. Recuperar nociones de dramaturgia, valorar esta idea de recuperar la noción de dramaturgia desde el texto y cómo hay una reescritura y resignificación cuando se pone el cuerpo. Me parece que ese es uno de los aspectos más fundamentales, cómo dialoga realmente la teoría con la práctica y cómo se valora el trabajo en escena no solo de los actores, sino también de la dirección y cómo juega esta resignificación en la reescritura de la obra, algo en el cuerpo y también el pensar la escena desde el punto de vista estético, ¿no? Desde esta mirada externa que tiene el director y ya se complejiza también al incorporar la mirada del público, pero al público no solo como esa mirada que acompaña la de la dirección, sino también como partícipe de la obra. En ese sentido, también en el dictamen, lo que me parece interesante es cómo vas estructurando la tesis, ¿no? De esa forma cuidada, cómo nos vas narrando y cómo se va complejizando en la recursividad de revisar y volver a complejizar, ir anexando problemáticas en el abordaje de esta historia que están creando, ¿no? En el sentido de, me pareció muy importante cómo lo fuiste desglosando y cómo en esta crítica genética te permite a vos contarnos que inicia con la incorporación de este mito, luego cómo van incorporando estas nociones de recuperación histórica sobre el pasado, de la dictadura, sobre la realidad concreta que dialoga del 2001, en el momento en el que se inicia la obra,
y este retorno, ¿no? de esta exiliada. Todos esos niveles de complejidad me parece que son riquísimos y que dan cuenta del trabajo que se hace en el proceso de creación al poner el cuerpo y la escucha, el aporte que dan los distintos actores de la obra. Ahora, algo que me interesaba charlar un poco con vos, tiene que ver con esta idea de incorporar ese público, que en un principio es como una incorporación, digamos, no explícita, ¿no? Porque si bien el público entra, este servido de calle y ese sonido, no existe en la obra o en la propuesta, porque lo pregunto, no es una pregunta, si hay una, más allá del título de la obra, el juicio de Salomé, si hay de alguna forma se hace explícito de que estamos ante un juicio. Y luego, como al final sí, me parece que se descubre, ¿no? En esta idea que vos hablas de descubrir esa teatralización, ese aparte. Creo que también la incorporación de estos apartes que ustedes van generando en distintos momentos de la obra, le dan un carácter medio berciano, y me parece que es súper interesante también esa idea de cómo creo yo que se nota desde la dirección que también en el proceso en el que se da la obra se va haciendo explícita esa participación del público. Si ustedes lo habían pensado como en ese proceso, en esa profundidad. En la primera escritura no. En la primera escritura Claro. está el juicio de Salomé como título, pensando más que nada en el mito de Salomón. Y sí en la idea de juzgar por ahí o de poner a enfrentar ideologías de nuestra sociedad. Pero a medida que va avanzando, una de las reescrituras tiene que ver con esto que vos estás diciendo, ¿no? Que es más que nada uno de los hallazgos de la apuesta, que por ahí lo recuerdo más que nada cuando aparece la alfombra, que es una propuesta del director. En ningún momento fue algo por parte nuestra como actrices, ni mía como autora, sino que el director vino con una alfombra concretamente y dijo, vamos a usar esto. Y nosotras nos miramos y dijimos, ¿qué está haciendo este hombre? Pero bueno, fue fabuloso porque ahí empezó a aparecer todas estas referencias que la alfombra nos fue dando, ¿no? Desde cómo organizar los cuerpos. De hecho, recuerdo que Paula Brinco se encontraba muy conflictuada con este cuerpo que tenía que estar tieso, ¿no? Y decía, pero me siento incómoda. Y Hernán, el director, le decía, yo quiero que te sientas incómoda, que te veas incómoda en la escena, que la incomodidad esté en el cuerpo, que no sepas que no tengas. Bueno, todo esto empezó a aparecer y con esto la idea de que estamos bien frontales y que entonces, ¿para qué estamos frontales? Para el público, porque el público es el jurado, el juez, ¿no? De este juicio. Pero fue una idea que apareció durante ya la última parte, digamos, que es la de poner el cuerpo, empezar a movernos, estos ensayos presenciales intensivos. Creo que estoy segura, no había aparecido ni siquiera en la etapa en que nos empezamos a juntar a través de la virtualidad a hacer los análisis de texto, ¿no? No, fue bien de los saberes escénicos, digamos, del cuerpo en escena. Sí, sí. Bueno, celebrar esa relación, ¿no? Que se establece, que se puede establecer este análisis en ese diálogo también de cuerpo, de texto y de expectación. Y también te quería preguntar, en base a toda bueno, también esto, ¿no? Resaltar esta idea de justicia, de búsqueda de verdad, que se devela en el final, pero que también está, y cómo se va incorporando en toda la estética de la puesta, pero también en ese flyer, o no sé si fue programa de mano, que ustedes mostraron, y que lo explicas muy bien también en tu tesis. Y la pregunta que me surgía, así como final, sería, si vos tuvieras que realizar otro montaje, ¿qué elementos, ¿no? de este proceso creativo recuperarías para hacer otro montaje también en esta región, ¿no? Como por ejemplo esta noción del chisme, que es tan propia de las territorialidades de la provincia, ¿no? Sí, yo lo que me parece también súper recuperable, lo que vos decís del chisme es tal cual. A mí el chisme me interesa muchísimo. En mis otras dramaturgias lo incorporo muchas veces porque me parece que habla de cómo se construye verdad, entre comillas, se construye relato en lo cotidiano.
yo digo en los pueblos chicos, pero en realidad el chisme existe en todos lados, ¿no? Dentro de una institución hay chisme, en una empresa donde se trabaja hay chismes. Esta dinámica me parece súper interesante porque tiene que ver bueno, Lorena decía la verdad es una, ocurrió algo concreto, objetivo, pero en realidad tiene que ver con tomar por verdad algo que no lo es y cómo de alguna manera a través de esos mecanismos se manipula para distanciarnos cada vez más de la verdad, ¿no? Entonces a mí el chisme me parece súper interesante para estas micropoéticas que uno genera, bueno, en una familia o en un ámbito determinado dentro de la poiesis. Me parece súper retomable, claro que sí, sí. Otra cosa que retomaría que me parece súper interesante de lo que resultó ser finalmente la apuesta del juicio de Salomé es el contacto con el público como jurado de este juicio. A mí me parece que es un aspecto súper explorable, incluso lo remarcaría quizás más, no porque me parezca que no está remarcado, sino que por ahí si me embarcara en una nueva puesta en escena, me parece que sería algo para marcar mucho, porque me parece súper interesante involucrar al espectador desde algún lugar donde, bueno, tal vez desde la incomodidad o desde la pregunta, eh, porque me parece que de eso un poco es una de las intenciones de esta obra, que nos involucremos, que nos preguntemos, que intentemos ver qué nos pasa con esto y no quedar cristalizados en una polarización de las ideas también, sino que todo lo contrario, generar algún debate nuevo sobre esto. Sin duda, sí. Toda esta idea que trabajas de la posverdad, lo que un poco hace es venir a proponer nuevos interrogantes sobre lo que acontece, sobre cómo miramos nuestro pasado, que es parte de nuestro presente, y que es finalmente lo que podemos o no creer, de lo que se reconstruye, de lo que está historizado, de lo que está archivado y aún no dado. Entonces, sí es súper interesante porque estamos atravesados, aún teniendo en cuenta en este contexto actual en el cual la virtualidad genera una cantidad de información también tan profusa que viene a sumar a estos, digamos, saberes cotidianos, a los saberes orales y a todo lo que está documentado, también diferenciar qué es verdad y qué no en este mundo digital. Me parece que nos permite pensar e interrogarnos en distintos planos. Así que bueno, celebro esta tesis, te felicito, me parece que es un gran aporte. Me pareció muy interesante también que generes ese anexo, incluyendo todos los materiales de archivo que van a enriquecer también otros acervos archivísticos y que me parece que proponen nuevos análisis sobre la obra. Y sí, a modo personal, me permito hacer una lectura, también una relectura de tu trabajo, en el sentido de que creo que es posible pensar a las Salomés, a las tres actrices como parte de Salomé. Me parece interesante saber cómo también esa recursividad permite y la complejidad de los personajes y cómo van, de alguna manera, esta voz singular de la que vos hablaste con la que iniciar, el trabajo se hace presente, se hace visible, cada una tiene su momento y también un momento de potestad, ¿no? Como en ese juicio de tener un momento de poder y reclamar su lugar. En el caso de Estefanía, la tenencia de su hija, en el caso de la madre, querer dominar la situación, y en el caso de Soledad, bueno, finalmente cómo se revela, y es ella la que decide y deja a su madre en ese lugar y toma la chacra. Así que bueno, te felicito por el trabajo y por mi parte no tengo más. Bueno, primero decirte que estuvo muy buena la exposición que hiciste, Paula. A mí me tocó ver el espectáculo y bueno, me encantó el espectáculo. Yo lo pude ver en Las Flores y me pareció realmente muy buen espectáculo. Bueno, hicimos todo lo posible y lo conseguimos para que se presentaran en Buenos Aires, ¿no? En el Centro Cultural de la Cooperación. Les fue muy bien, ¿no? Con esa experiencia con el público porteño. Yo recuerdo los comentarios de la Escuela de Espectadores
digamos, muy, muy buenos. Y además, decirlo, sos muy buena actriz. A mí me encantó tu trabajo como Salomé. Este, por otro lado, yo lo que ponía en el comentario mío, lo que más me impactó, digamos, del espectáculo, es este tema de la relación con el círculo de tiza, ¿no? El mito del círculo de tiza, porque este sería como un círculo de tiza argentino, ¿no? Que el chino le devuelve la nena a la madre biológica, el círculo de tiza caucasiano de Bertolt Brecht se la da a la madre putativa, y acá todo queda en suspenso, ¿no? Y por supuesto el desplazamiento simbólico ya no es la niña, sino la propiedad, ¿no? La chacra, ¿no? Por eso es muy interesante esto de pensarlo ya no como un realismo dialéctico, digamos, como un realismo crítico dialéctico, sino como un realismo dilemático, ¿no? El dilema se instala en el espectador. Ahora, esto de mirar al espectador es muy perturbador porque la idea es, bueno, che, ¿qué hacemos con esto? El juez no resuelve, el juez ya es inimputable, no lo podemos considerar. Bueno, así que verdaderamente un círculo de tiza argentino, ¿no? Me encanta eso. Eh, la otra cosa que quiero celebrar es la interiorización que has hecho de las categorías teóricas y metodológicas. En la exposición se nota que fluís muy, muy claramente, no solamente en cuanto al análisis, digamos, de las poéticas de cada una de las versiones, sino también al eje genético, ¿no? Esa idea de proceso, ¿no? De camino. Y con algo muy interesante que es que enfocás no solo lo teleológico, ¿no? Yendo hacia un fin que sería la puesta final, ¿no? Sino también incluís los descartes, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? No solo estudiar lo que quedó, sino también lo que no quedó en el proceso genético, ¿no? Eh, bueno, y una última pregunta yo te haría, ya no pensándote como investigadora artista, sino como artista investigadora, ¿no? Como vos decías al principio, como dramaturga, ¿escribirías una nueva versión post-escénica a partir de la experiencia escénica de un nuevo texto dramático, ¿no? Como han hecho Pavlovsky o como ha hecho Cartoon, ¿no? Esto de volcar al papel las instrucciones de la dramaturgia escénica para generar un nuevo texto escénico, un nuevo texto post-escénico. Es una pregunta que va dirigida más a la artista, ¿no? Porque me interesaba mucho saber si finalmente esas transformaciones que están bien analizadas van a quedar solamente en la dramaturgia escénica o las pensás pasar a una edición de un texto post-escénico. Sí, totalmente. De hecho, ya no puedo concebir la obra sin lo que yo llamaría hallazgos de la apuesta. Me parece que por eso la conclusión de este trabajo habla de que para poder desentrañar los sentidos es necesario pasarlos por el cuerpo. La verdad que mi experiencia con el juicio de Salomé y con algunas otras obras que he tenido la suerte de llevar a escena, que he escrito yo y que he tenido, es que sucede esto, ¿no? Que uno encuentra, descubre o termina como de destapar algo que estaba ahí y que una vez que lo vio, ya está. Es como que aparece algo de la verdad. Bueno, de alguna manera decíamos, ¿no? Se cristaliza, una de las preguntas era, ¿se cristaliza en una verdad última? Y la verdad es que uno preferiría no cristalizar nada y dejar que por ahí viene otro director, otro elenco y pueda trabajar con su propia experiencia, ¿no? El texto. Pero sí es cierto que hay cosas de la apuesta que hoy me parecen eh, súper fuertes, importantes, interesantes para incorporarlas en una escritura. Sí, 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 totalmente. Gracias, Jorge. A vos, a vos.
siendo las 12 horas del día viernes 20 de septiembre de 2024, se procede a evaluar la tesis de la maestranda Echalecu Paula, DNI 21-716-327, correspondiente a la maestría en teatro, mención actuación. La tesis se titula El juicio de Salomé, de la escritura a los cuerpos y viceversa, reconstrucción de un proceso creativo. Se encuentra bajo la dirección de la doctora Lavatel Puya, DNI 18-011-592, y la codirección del magíster Rosso Martín, DNI 17-520-149. El comité evaluador se encuentra conformado por la doctora Bercero Lorena, DNI 25-574-155, la doctora Pauleta Nabel, DNI 28-669-237, y el doctor Dubati Jorge, DNI 16-247-255. Tanto la maestranda como el comité evaluador y la comisión académica de posgrado acordaron realizar la defensa de tesis bajo la modalidad virtual mediante plataforma Zoom y realizar en paralelo, al ser un acto público, una transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Facultad de Artes para público en general. Se encuentran conectados los integrantes del comité evaluador, doctora Bercero Lorena, doctora Pauleta Nabel y doctor Dubati Jorge, la tesista Echalecu Paula, la directora Lavatel Julia y el codirector Rosso Martín. Finalizada la exposición oral pública a cargo de la tesista y luego del análisis del contenido, originalidad y valor científico del trabajo, como la calidad y nivel de su defensa, la comisión de evaluación procede a labrar el presente acta y calificar la tesis con la nota aprobatoria correspondiente dentro de una escala de 6 a 10, dejándose también constancia de esta calificación en el acta labrada. La tesis reconstruye el proceso creativo llevado a cabo para el desarrollo de la obra El juicio de Salomé por parte del autor y actriz. El análisis se plantea como un estudio de caso desde la perspectiva de la crítica genética, la poética genética y la poética comparada y la semiótica. Y se estudian pormenorizadamente el proceso de trabajo que dio lugar a las distintas etapas de la obra, desde la escritura en solitario del texto dramático, pasando por sus 3 versiones generadas en el marco del trabajo colectivo y llegando hasta el proceso de puesta en escena y las variaciones incorporadas a partir del encuentro con el público. Además, se destaca el estudio de la escritura y la repetición de secciones que van analizando las distintas versiones dramatúrgicas sobre el proceso creativo de la obra a través de distintos niveles de complejidad. Esta recursividad organizacional otorga profundidad y calidad a la rigurosa labor realizada por la maestranda. Se trata de un trabajo extenso, mucho más de lo indicado, como mínimo, para una tesis de maestría, lo que expresa la laboriosidad y dedicación de la maestranda, en el que Echalecu asume una perspectiva de artista investigadora y auto-observa sus prácticas como dramaturga, actriz y gestora. Aporta una investigación sólida y basada en diversos horizontes teórico-metodológicos con exposición clara, precisa, rigurosa, sistemática y fundamentada, un corpus pertinente y conclusiones productivas. La exposición oral se apoyó en un PowerPoint a través del cual se resumieron los principales puntos de la investigación y se mostraron fragmentos de la obra. La representación fue clara, precisa y sistemática. Además, la tesista respondió satisfactoriamente las preguntas del jurado. Por lo expuesto, este comité evaluador acuerda por unanimidad calificar con una nota numérica de 10 con recomendación de publicación a la tesis presentada. Siendo las 14 horas del día 20 de septiembre de 2024, se procede a dar finalizada la defensa de tesis. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Bueno, a cada uno por su rol y por su aporte a este trabajo. La verdad, muchísimas gracias. Y también a la maestría, a la UNICEN, a la Universidad Pública, por esta oportunidad. Gracias.